Hola, saludos a todos. Bueno, voy a hacer el resumen un poco de los elementos más importantes que hay que tener, que debéis tener en cuenta sobre el contenido de la unidad 4, específicamente el trabajo que hemos realizado con los cuadrantes. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero con algunos aspectos que son importantes que tengáis en cuenta para poder llegar a hacer ese análisis de los cuadrantes. Entonces, uno, es importante decir que no hay ningún cuadrante, ninguno de los cuadrantes es bueno o malo. Normalmente se establecen o los puntos o dónde me puedo situar, en qué cuadrante, por qué uno puede llegar a ser más beneficioso que otro. Bueno, eso dependerá primero, no solamente de las habilidades o competencias que tengamos nosotros como docentes para poder proyectar hacia dónde quiero dirigir ese aprendizaje o cuáles son los elementos, ¿verdad?, que conforman mi modelo, sino también las competencias y habilidades de los alumnos, ¿ok? Y eso está muy ligado a ver cuál es el ambiente propicio para poder desarrollar los aprendizajes del grupo. Luego, una de las recomendaciones que brindan es que si nosotros queremos dirigirnos hacia el cuadrante sudeste, que es ese último cuadrante, como digo yo, de la total libertad para el alumno, pues los puntos de partida sería iniciar a través del cuadrante noreste, noreste y sudoeste, ¿ok? Que son los cuadrantes que están, como decir, como en un punto medio, ¿ok? No en esos extremos. Y otro de los aspectos interesantes acerca de esta propuesta de los cuadrantes es que si analizamos, podemos utilizarlos para poder diagnosticar posibles causas sobre el fracaso de un programa e-learning. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo o el modelo, ¿verdad? Yo diseño un curso online bajo unos parámetros que son característicos del cuadrante noroeste, ¿verdad? Yo como docente, pero tengo un grupo de alumnos que son muy autónomos y que de alguna otra forma les gusta trabajar mucho en equipo, colaborar entre ellos, consultar contenido que hay en Internet, pues bueno, por supuesto, ese choque, ¿verdad?, entre cuáles son las competencias, habilidades que tienen los alumnos, sus experiencias previas y el modelo que yo propongo para poder llevar a cabo el curso, pues entonces justamente lo que vamos a tener es que ese programa e-learning va a ir directamente al fracaso. Entonces, la posibilidad de poder analizar cuál es el rol del tutor y cuál es la responsabilidad o el rol que está teniendo el alumno a través de estos cuadrantes también nos permitirá diagnosticar posibles causas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos entonces con el primer cuadrante, el famoso cuadrante del no, como le digo, que es el cuadrante del noroeste. Bueno, la verdad es que hay algunos grupos o la gran mayoría analizó este cuadrante quizás enfocándonos mucho en los elementos, como decir, que no estamos de acuerdo para no llamarlos negativos. Sin embargo, yo voy a destacar algunos positivos sobre este cuadrante y es que en la mayoría de los estudios normalmente se señala que en este cuadrante la verdad es que se puede llegar a garantizar la calidad del contenido, ¿ok? Justamente por esa estructura y porque de alguna forma es uno de los elementos que controla el docente, ¿ok? Lo otro es que también permite llevar a cabo una evaluación regular, con lo cual también le ofrece una visión al alumno de cuál puede llegar a ser su progreso, a pesar de que pueda ser a través de actividades cerradas, quizás utilizando una evaluación muy cuantitativa, pero de alguna otra forma también ofrece esa visión, ¿ok? Y lo otro, una de las cosas que yo creo que de alguna otra forma las características de este cuadrante, quizás a pesar de que es un modelo que algunos dicen que ya está obsoleto, y yo considero que no, que es un modelo que todavía se continúa aplicando y lo vemos muchísimo en las aulas de clase, no solamente a nivel online, sino también en presencial, es que deja poco margen al alumno para la iniciativa. Sin embargo, este cuadrante hay que tener en cuenta que es muy recomendable si nosotros tenemos un grupo de alumnos que requieren desarrollar su autonomía, como coloco allí, y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un grupo que no está acostumbrado, que hay que llevarlo más de la mano, no está acostumbrado sobre todo a
a enfrentar situaciones en donde tengan que tomar decisiones, en donde tengan que justamente aplicar, ¿verdad? Y llevar a cabo y desarrollar esa autonomía, pues entonces vamos a tener unos alumnos que van a generar un nivel de ansiedad muy alto, ¿ok? Y que no van a poder optar al logro de esos aprendizajes. Entonces, yo justamente el modelo que tengo que aplicar es este, ¿ok? Entonces, por eso hago un poco esta representación de decir, bueno, sí, que está el docente, ¿verdad? Y de alguna otra forma es un círculo que está cerrado, ¿ok? Que yo me encuentro dentro y que estoy allí apoyándolos constantemente, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con este cuadrante? Y aquí es donde voy a tratar de hacer como una narración para que vean cómo poco a poco yo voy soltando como docente el control que tengo hasta llegar a lo que es el cuadrante sudeste, ¿ok? Entonces, si yo tengo que tomar la decisión, tengo un grupo en donde yo controlo todo, el contenido, los objetivos, en la manera en que ellos establecen comunicación, cuáles van a ser los puntos de tutoría, fechas de entrega. ¿Qué es lo primero que como docente yo puedo dejarles un poco de libertad? Si lo pienso, ¿verdad? Y lo analizo, de los tres elementos, si tengo que tomar la decisión entre el contenido y las actividades, pues lo primero que lo que voy a abandonar, ese control, ¿verdad?, que tengo en este cuadrante, va a ser la comunicación y la interacción. Y es justamente donde lleva el cuadrante noreste, ¿ok? El cuadrante noreste, pues bueno, los alumnos que ya poseen cierta autonomía y que requieren de mi parte ser un guía y un apoyo, ¿verdad? Entonces yo voy a mantener el control del contenido y de los objetivos de las actividades, ¿verdad? Porque ellos todavía les cuesta un poco, pero voy a dejar que ellos controlen esa interacción y ese intercambio y esa comunicación que tienen con sus compañeros. Entonces voy a darles un poco más de libertad allí. Sin embargo, es un cuadrante, ¿verdad?, que todavía mantiene una estructura un poco cerrada. Entonces, por eso, de ese círculo, ¿verdad?, que ya estábamos, el docente estaba dentro, pues ahora ese docente se aparta un poco, sin embargo, ese círculo se mantiene cerrado porque él todavía controla el contenido y cuáles son los objetivos y las actividades que se van a llevar a cabo en el curso, ¿vale? Pero dejo libertad a que ellos puedan intercambiar y establecer cómo desean trabajar con sus compañeros para poder lograr esos objetivos. Ok, entonces ahora ya les di libertad para que ellos intercambiaran. Pues entonces ahora me doy cuenta que ellos ya saben cómo establecer el diálogo, ¿verdad? Y logran intercambiar con sus compañeros para alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Entonces allí es donde yo suelto la otra parte como digo yo, de la responsabilidad. Entonces digo, bueno, como ellos ya pueden interactuar, ¿verdad? Y tienen competencias para ello, entonces yo les voy a dar la oportunidad de que ellos puedan formular sus proyectos y puedan atender directamente sus intereses, ¿ok? Entonces las actividades, ¿verdad? En este caso, pues ya todo lo que es el contenido, ¿verdad? Y las actividades, les voy a dar, o sea, les voy a dar esa responsabilidad, pero como yo no tengo muy claro si ellos de verdad saben a dónde quieren ir y cuál es la meta que desean alcanzar, pues entonces yo todavía eso lo establezco. Entonces por eso el docente en esta oportunidad, en este cuadrante, establece cuál es la dirección y hacia dónde vamos, pero te dejo la libertad de que tú puedas consultar el contenido que tú desees y que consideres conveniente, establecer interacción con tus compañeros, ¿verdad? O sea, voy a abrir, por eso coloco, yo abro las fronteras para que ellos exploren más allá del aula, ¿ok? Y la retroalimentación, ¿verdad? Y la interacción que se establece entre el docente, ¿ok? Y el alumno, es como coloco allí, es de una manera sinérgica, ¿ok? O sea, donde hay de verdad una retroalimentación, una interacción que como dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿ok? Entonces por eso ya el círculo lo he dejado a un lado, ¿verdad? Y comienzo poco a poco a abrir para mostrarles que hay algo más allá de lo que nosotros generamos en el aula, ¿ok? Incluso puedo en este cuadrante, como ya sabéis, puedo
dejar que ellos establezcan contacto con otras personas, ¿verdad? Por eso coloco aquí todo lo que es el material, ¿verdad? Otras personas que son externas al aula. Aquí están los alumnos que interactúan y ellos se encuentran en el medio. ¿En el medio por qué? Porque yo establezco cuál es la dirección, hacia dónde vamos, ¿ok? Y por eso estoy aquí. Ahora, pues bueno, ya ellos definitivamente tienen unas competencias para poder gestionar sus procesos de aprendizaje y entonces allí es donde voy a pasar al último cuadrante, que es el cuadrante sudeste. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ya aquí elevo, por eso digo, elevo la acción formativa a un intercambio que va mucho más allá, ¿ok? Un intercambio de datos, de recursos, ¿ok? Ya no tengo ni el círculo, ni te establezco una dirección de hacia dónde vamos, sino que voy a ser de alguna forma tu apoyo. Tu apoyo para cuando y para cuando me necesites y para cuando lo decidas. Incluso no solamente seré yo el que te brinda apoyo, ¿ok? Que puedo estar aquí arriba, sino que también pueden intervenir otros expertos que tú decidas que te brindan apoyo para tu aprendizaje, ¿ok? Hay una de las cosas que yo coloco aquí, que es que no implica que nosotros dejemos solos al grupo, ¿ok? Sino que como ya nos hemos asegurado en cuadrantes anteriores, en experiencias anteriores, que el grupo de alumnos o los participantes poseen y han desarrollado un conjunto de competencias que le permiten gestionar su propio aprendizaje, es decir, autonomía, toma de decisiones, responsabilidad, saber sobre todo gestionar información, entonces yo me aparto, ¿ok? Y es como mirar los toros desde la barrera, ¿verdad? Sí, bueno, así decía mi abuelo, miro los toros de la barrera, te estoy mirando de lejos, no es que no te hago seguimiento, sino que estoy aquí mirándote para ver cuáles son los pasos que llevas a cabo para poder alcanzar las metas que tú te propongas, ¿ok? De acuerdo a necesidades que tienes tú, ¿verdad? Y por eso el alumno tiene la libertad de poder plantearse metas propias. Hay uno de los elementos esenciales que tiene que ver con lo que son las actividades abiertas. Entonces yo aquí les coloqué como una pestañita en donde digo que las actividades abiertas, ¿verdad? Hay unos elementos que son claves que debemos tener en cuenta. Entonces, uno, que ya lo compartí con algunos grupos, pero lo coloco aquí porque creo que es una información importante para todos. Uno, la propiedad de la actividad, que esto quiere decir que yo le voy a brindar una mayor participación, ¿verdad? A los alumnos, para incluso los puedo integrar dentro del proceso de evaluación para que ellos puedan autoevaluarse, evaluar a sus compañeros, ¿ok? El segundo elemento tiene que ver con el control de la actividad. El control de la actividad significa cuál es mi papel como tutor y cuál es su papel como alumno. ¿Okay? Eso tiene que estar preestablecido y esa es una de las características principales de este cuadrante. Y por último, cuál es el carácter de la actividad. Es decir, si es de alguna otra forma relevante, significativo para el aprendizaje del alumno. ¿Okay? Y esto es una característica principal de las actividades abiertas, ¿verdad? Si no tiene significado y no es relevante, pues por supuesto no vamos a promover que se lleve a cabo ese intercambio, que el alumno se motive, ¿ok? Y que sobre todo entienda por qué lo realiza y para dónde va, hacia dónde va, ¿ok? Hacia ese logro de esa meta que de alguna otra forma ha tenido libertad de plantearse, ¿vale? Entonces, bueno, esto ha sido como un pequeño resumen. Yo lo que quiero es que tengan una visión de que vean de que no normalmente incluso dentro de un curso nosotros podemos situarnos dependiendo de cuál sea la actividad y sobre todo de cuál sea la reacción y las competencias y las experiencias previas a los alumnos, yo me puedo ir moviendo por los cuadrantes, ¿verdad? Para poder lograr los aprendizajes. Eso no implica que yo, bueno, por supuesto hay profesores, ¿verdad? Y hay espacios educativos que nos centramos en las características de un solo cuadrante. Pero yo quiero que lo vean desde una visión muy general, ¿ok? Y sobre todo integradora. Yo me puedo mover por los cuadrantes y me puedo mover dentro de un mismo curso. Si miramos un poco, yo incluso, y analizáis la dinámica que hemos llevado a cabo en la asignatura, seguramente podréis identificar momentos en que yo como tutora me he situado y comencé a situarme en el cuadrante
noroeste, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera unidad, que lo dejé todo quizás un poco más cerrado, el tema de estos son los grupos, van a interactuar así, y poco a poco yo fui brindando algunas libertades en función de cuál era la respuesta del grupo, también de la toma de decisiones que podían llevar a cabo, ¿ok? Las responsabilidades que a ustedes les gustaría para poder incluso diseñar, por ejemplo, la propuesta de tutorización, ¿ok? Partiendo de un estudio de caso, pero ya no les digo cómo desarrollarla, cómo interactuar, ¿ok? O sea, hay ciertos elementos con los que yo puedo jugar dentro de un entorno online y que me puedo mover por esos cuadrantes para poder lograr lo que de alguna otra forma está propuesto dentro de los resultados de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una pequeña reflexión. Espero que hayáis disfrutado de esta actividad y que bueno, que tengáis en cuenta todos estos aspectos que he tomado aquí y que bueno, que señalo aquí en este resumen y sobre todo porque es importante y lo comunico una vez, es importante para el examen que entendáis y que sobre todo diferenciéis cuáles son las características que hacen que un cuadrante, que hacen a un cuadrante en específico, ¿ok? Y sobre todo viéndolo de una forma práctica, o sea, si el docente hace esto, esto y este conjunto de acciones, ¿en qué cuadrante me puedo situar? Si el docente diseña un curso online que tiene tales y tales características, ¿en qué cuadrante me puedo situar? ¿Okay? Así que ya les estoy brindando algunas pistas. Bueno, espero nos seguimos entonces en contacto y cualquier duda ya sabéis dónde encontrar. Un saludo.